Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Y porque ustedes lo pidieron muchísimo, hoy vamos a hacer las facturas que tienen crema pastelera y membrillo. Lo que más me gusta de estas facturas es que además de ser muy fáciles de realizar, van a ver que quedan unas facturas súper esponjosas. Las tenemos listas en un ratito y las podemos disfrutar con el acompañamiento que más quieran, unos buenos mates, un rico café o, por qué no, un té. Así que vamos a ir a la receta, así las aprenden a realizar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar un bowl y en el bowl vamos a poner 500 gramos de harina 4 ceros o harina de todo uso, una pizca de sal, 60 gramos de azúcar, 15 gramos de levadura fresca o si no 5 gramos de levadura seca. Le vamos a agregar 2 huevos, una cucharadita de esencia de vainilla, 150 mililitros de leche y vamos a amasar todo esto junto, lo vamos a incorporar. Primero lo voy a hacer con una cuchara. Si no te querés perder ninguna de las recetas que se vienen en La Rusa Cocina, no olvides de suscribirte y activar la campanita. Además, si te gusta este video, podés ayudarme dándole un me gusta, compartiéndolo y comentando, así más personas pueden realizar esta receta. Y los invito a que me dejen en los comentarios qué otro tipo de facturas o de panes les gustaría que les enseñe a realizar. Y si llegan a tener alguna duda o algunas sugerencias para videos futuros, me lo dejan abajo en los comentarios. Así que vamos a seguir integrando todo esto con la cuchara y cuando ya noten que está todo integrado, vamos a ponerle apenitas un poquitito de harina y vamos a ir formando un bollo. Y una vez que lo tenga bien integrado, lo voy a pasar a la mesada. Y le voy a agregar 100 gramos de manteca pomada. La manteca tiene que estar bien blandita. Y lo vamos a empezar a amasar. Van a notar que la masa se va a empezar como a descontrolar, que les va a costar unir, que se les va a pegar en la mesada. Pero ustedes sigan amasando hasta que esto se integre y nos quede un bollo bien liso y tierno. Aproximadamente esto les va a llevar entre unos 10 y unos 15 minutos y lo bueno que tiene es que al que pase esto, que la masa quede así como pegajosa, lo que va a hacer es que vamos a lograr unas facturas espectaculares. Les aseguro que el amasado va a valer la pena y no se van a arrepentir. Si notan que por ahí se me va un poquitito la voz, es que estoy difónica, estoy haciendo un esfuerzo muy grande para que se escuche lo más claro posible. Así que sepan disculpar si por ahí la voz no suena como sonaba siempre. Si les gustan las facturas, acá arriba les voy a dejar un enlace de unas medialunas que quedan espectaculares. Y en cambio, si les gustan más los panes, les voy a dejar unos enlaces acá que estoy segura que les van a encantar. En el canal hay unos pancitos chips para hacer sandwichitos que vienen geniales para alguna ocasión en especial. Y si no, en el canal hay un pan casero súper fácil y también hay un pan casero integral que queda genial. Y si les gustan los pancitos con queso, acá arriba les voy a dejar unos pan chips que salen espectaculares y además no llevan ni huevo ni manteca. Si no llegaron a ver todos los enlaces que aparecían acá arriba, no se preocupen porque debajo del video en la descripción les voy a dejar todos los enlaces para que no se pierdan ninguna receta. De igual forma, debajo del video en la casilla de descripciones les voy a dejar todos los ingredientes detallados para que puedan realizar estas facturas con crema pastelera y membrillo.
Acá cuando estén amasando y si notan que se les pega demasiado en las manos, se pueden ayudar de un cornet, que es este como el que se ve acá en la imagen, y le pueden agregar apenitas un poquitito de harina para ayudar a que la masa se despegue. ¿Pueden agregar harina? Sí, mucha cantidad no, porque si no, no vamos a lograr que nuestras facturas queden así bien esponjosas y bien húmedas. Así que vayan agregando la harina de a poco hasta que puedan formar este bollo que se despegue bien de la mesa. Si realizan estas facturas y me quieren mandar la foto, ahora lo pueden hacer a través de Instagram, que estoy como La Rusa Cocina. Una vez que hayamos logrado el bollo liso y tierno, vamos a dejar la masa nuevamente en el bowl, la vamos a dejar reposar unos 10 minutos, la vamos a tapar y la vamos a dejar que descanse en un lugar donde no haya corrientes de aire, en un lugar que sea cálido. Una vez que haya pasado este tiempo, vamos a dividir la masa en porciones de más o menos 50 o 60 gramos. Obviamente que si no tienen una balanza para pesar los bollitos, lo que pueden hacer es hacen un choricito largo con la masa y cortan porciones lo más parecidas unas de otras. Y así más o menos obtendríamos lo mismo que si las pesaríamos. Vamos a hacer un bollito con cada una de las porciones. Los vamos a estirar con las manos. Y vamos a formar círculos de más o menos 8 centímetros de diámetro aproximadamente. Una vez que los tengamos todos estiraditos, los vamos a poner en una placa a la cual enmantequé y enhariné y los van a poner uno al lado del otro. Van a tratar de que queden bastante cerquita uno del otro, así como se ven en la imagen. Miren la cantidad de facturas que me salieron. Como no me entraban en una sola asadera, las puse primero en una asadera grande, el resto que me quedaba en otra asaderita un poquitito más chiquitita. Pero miren la cantidad de facturas que vamos a obtener con esta receta. Y los vamos a dejar leudar. Recuerden que siempre que estemos trabajando con masas con levadura y tengamos que dejar leudar, yo lo repito un montón de veces a esto porque sé que hay personas que ya lo saben, pero también hay muchas personas que va a ser la primera vez que van a realizar o van a trabajar con masas con levadura. Así que recuerden que siempre que estamos trabajando con masas con levadura y las tengamos que dejar duplicar volumen, las vamos a tapar y las vamos a dejar en un lugar cálido donde no hayan corrientes de aire, así nuestra masa crece muchísimo más rápido. Mientras nuestra masa queda leudando, vamos a empezar a preparar la doradura. Vamos a batir un huevo, le vamos a poner una pizquita de sal, una pizca de azúcar y un chorrito de leche y a todo esto lo vamos a integrar muy bien. Una vez que nuestros bollitos hayan duplicado su volumen, con el dedo le vamos a aplastar en el centro, así le vamos a hacer un huequito. Y los vamos a pincelar con doradura. Y para rellenarlos lo vamos a hacer con dulce de membrillo. También si quieren pueden utilizar dulce de batata. Yo lo estoy haciendo con dulce de membrillo porque nos gusta mucho más. Así que tengo en esta compoterita un poquitito de dulce de membrillo y en esta tengo crema pastelera. La crema pastelera que estoy utilizando también es del canal, que si quieren la pueden realizar. Es una crema pastelera muy simple, lleva un solo huevo y la verdad que queda genial. Así que también los invito a que miren esa receta. Recuerden que también la voy a dejar debajo del video en la descripción. Así que ahora solo nos faltaría rellenar las facturas con el dulce de membrillo
o la crema pastelera o el dulce que hayan elegido. Así que para ello me voy a ayudar de una cucharita para ir rellenando las facturas, o si no también pueden poner el dulce dentro de una manga y rellenan así sus facturas. Así que vamos a ir rellenando todas las facturas hasta que las tengamos listas. Yo hice mitad y mitad como para que sean más vistosas. Así que una vez que las tengamos todas bien rellenitas, vamos a tratar de cargar bien este agujerito que habíamos dejado para que queden súper llenas de dulce. Una vez que ya tengamos nuestras facturas con su crema pastelera y su dulce de membrillo o el dulce que hayan elegido, lo que vamos a hacer, le vamos a espolvorear un poquitito de azúcar común y lo vamos a dejar leudar hasta que dupliquen su volumen. Recuerden nuevamente, lo dejamos leudar en un lugar cálido donde no hayan corrientes de aire y lo vamos a dejar tapado. Una vez que hayan duplicado su volumen, lo vamos a llevar a cocinar en un horno a unos 180 a 200 grados por aproximadamente de unos 12 a unos 15 minutitos. Y una vez que estén listas, así nos van a quedar las facturas. Miren cómo quedaron de lindas. Vamos a abrir una para que la vean cómo quedaron de esponjosas por dentro. No, están espectaculares. Así que ahora solo espero que se animen, que las preparen y después me cuentan qué les parecieron. Gracias por haber llegado hasta acá. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este video y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau.